Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día para ti y para todos nuestros televidentes. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, anunció hace algunos días que el país va a vender los 3 helicópteros Drup de ese lote de 7 que se adquirieron por $45.200.000 aproximadamente. Pero, ¿en qué estado se encuentra esa negociación? De lo que se conoce, el 6 de enero del 2016 se declaró terminado unilateralmente el contrato, pero los proveedores demandaron al Estado. 4 helicópteros de los 7 se cayeron. Se cobraron los seguros. Ya no se le debe nada al proveedor. Está con nosotros el doctor Ramiro Aguilar, asambleísta independiente. Buenos días, doctor. Buenos días, Lenin. Buenos días a la audiencia. Financieramente, ¿ha perdido el país? Mire, ese es un tema que es absolutamente gris, porque no hay que olvidar que cuando se compraron los Drup se los compraron a plazos. Y los últimos pagos se iban a hacer entre el 2018 y el 2020. No obstante, los accidentes impidieron el vuelo normal de los helicópteros. 3 de ellos además fueron canibalizados, es decir, sacaron piezas para poder activarlos unos a otros. Y la reflexión final que hace el gobierno es que con el cobro de las pólizas de seguro de los 4 helicópteros accidentados alcanzó para pagar los 7. Ahora, el problema aquí, mi querido Lenin, es que con esta intención del ministro Patiño de vender los 3 helicópteros, nos estamos topando con el primer caso en el que el Estado quiere vender las evidencias. Es decir, cualquier auditoría seria que se haga sobre los procesos precontractuales y contractuales, sobre las bases técnicas, sobre si los helicópteros cumplían o no las bases técnicas, algo que además es puesto en duda por el propio informe de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, tiene que confrontarse con los objetos comprados, esto es con los Drup. 4 de ellos están caídos, algunos están inclusive en el lugar de los accidentes, totalmente destruidos, y los 3 que quedaron operativos y que después la FAE decidió sacarlos de operación, tienen que quedarse en el país, no pueden ser vendidos porque estaríamos vendiendo evidencia. Sería una forma fácil que tendría el gobierno de encontrar una salida para sacar los helicópteros del país y evitar que después se hagan los peritajes correspondientes. Doctor, pero a ver, hay investigaciones de la Junta de Investigación de Accidentes que se conformó 4 después de cada uno de los accidentes. Hay informes de Contraloría, está el estudio que realizó la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Hace falta una investigación seria? Pero por supuesto, porque la Contraloría establece indicios de responsabilidad civil, administrativa, que yo sepa no penal. La Comisión de Soberanía hace una investigación de orden político, no penal, pero establece en sus conclusiones que hubieron una serie de irregularidades técnicas, administrativas y financieras en los procesos, en el procedimiento precontractual, es decir, en la elaboración de las bases. Y obviamente hay 4 helicópteros caídos. En cuanto a los 4 informes de los accidentes de los Drup, 2 de ellos públicos, 2 de ellos reservados, lo que terminan diciendo al final del día es que hubo una confluencia de fallas mecánicas y de fallas humanas para que se produzcan los accidentes. Pero aquí no vamos a hacer una pericia de los accidentes, Lenin. Aquí lo que tenemos que evitar es que los helicópteros salgan del país, porque es la prueba para determinar además cómo fueron ensamblados y si ese ensamble de multipiezas, de piezas de distinta procedencia, era finalmente lo que los ecuatorianos habíamos comprado y debía ofertarse a través de las bases. Entonces, si usted me pregunta, ¿hay necesidad de un peritaje? Hay necesidad de tener los helicópteros aquí, que no, repito, que no se vendan las evidencias. Puede ser que con un fiscal imparcial, que con órganos de control imparciales, tengamos la posibilidad de hacer exámenes mucho más objetivos, y para eso necesitamos tener los helicópteros en el Ecuador.
Fuera que no es tan fácil vender helicópteros de combate, ¿no es cierto? Helicópteros militares. Hay que seguir ciertos protocolos, no se pueden vender a terceros, salvo que se los venda para chatarra. Si se los quiere vender a otro país, hay que cumplir con protocolos internacionales. Generalmente este tipo de helicópteros de muy baja calidad, que son vendidos por un país, son comprados por países en conflicto. Hay que ver si esos países en conflicto no tienen restricción para adquirir armas por Naciones Unidas. De tal forma que no es como vender un Lada viejo al que le salió mal el negocio y quiere deshacerse del paquete. Ahora, sí, para vender material bélico se supone que se deben seguir, o mejor dicho, se deben cumplir con protocolos de carácter internacional, pero al ser aeronaves multipropósito, estos helicópteros, doctor Aguilar, de transporte, de personal militar, pero también de rescate, ¿se mantienen en esa categoría de material bélico o quizás por allí encuentren una salida? A ver, la FAE cuando los compró con un objetivo militar. Y una de las cosas que se discutía en el proceso de adquisición de los DRUF era si tenían cierto sistema compatible con la aeronavegabilidad en Europa y en los Estados Unidos. Y la respuesta que dio la FAE en sus comparecencias fue: era un helicóptero militar y lo que queríamos era para entrar a una zona conflictiva, evacuar personal, dejar personal o abastecer. Entonces, ese es otro problema adicional, Lenin, ver si es que estos helicópteros pueden ser reutilizados con fines civiles, tomando en cuenta que además tienen serias fallas técnicas que les imposibilita el uso militar. Tanto es así que la FAA ha dejado 3 helicópteros en tierra y los sacó de operaciones. Y otra cosa adicional a esto, que a mí me parece mucho más significativa todavía, es el hecho de que el Ecuador no puede hacer el ridículo, vender las evidencias y después que un nuevo gobierno quiera evaluar técnicamente los helicópteros de una manera alegre e irresponsable, le digan: ups, perdón, ya les vendimos. Ahora, entonces doctor hay que ir a Aguilar, pedir a otro país. esos 7 helicópteros llegaron al país porque se había requerido, se había evidenciado una necesidad en Fuerzas Armadas. No han sido repuestos, la necesidad continúa allí. Que yo sepa no, que yo sepa no, no solamente a nivel de la FAE, no solamente a nivel del Ejército y de la Marina, estamos con problemas en términos de la reposición logística. Las cosas que se compraron durante estos 10 años, camiones chinos, radares, helicópteros, 2 aviones que recibieron de Chávez y que ahora están de gallinero en la base aérea, en una de las bases aéreas de la FAE, en Taura. demuestran que este gobierno lamentablemente hizo un daño terrible a la estructura logística de Fuerzas Armadas, que después, Lenin y audiencia, nos va a resultar extremadamente caro reponer. Es decir, al haber tenido pilotos en tierra en la FAE, por ejemplo, que no vuelan, no es que el piloto vuela cuando usted ya le compra el avión, no, hay que reentrenarle porque pierde horas de vuelo y pierde capacidad operativa. En la Marina igual, hay submarinos repotenciados, hay alguna que otra fragata, pero no sé si el resto de la flota esté operativa. Y en tema de Fuerzas Armadas igual, se compraron camiones chinos que se quemaban, etc. Entonces, yo creo que hay que partir también de un proceso serio de auditoría de todo el material bélico comprado por el Ecuador durante estos 10 años y ver si efectivamente cumplía con los requisitos técnicos, si sirvió, si fue útil y si fue comprado al precio correspondiente. Precisamente sobre ese tema, doctor Aguilar, la Comisión de Relaciones Internacionales se demoró casi 2 años para elaborar un informe sobre los helicópteros DRUF y allí no hay nada distinto o muy pocas cosas distintas a lo que la Contraloría ya había detectado antes: irregularidades en el proceso de adquisición, que la empresa ganadora del concurso no entregó lo que había ofrecido. Usted propone crear una nueva comisión para que se encargue precisamente de aquello, de una auditoría de todas las compras militares. ¿No lo puede hacer alguna de las que ya existen en la Asamblea? A ver, no, porque lo que se plantea hacer, lo que yo planteo hacer y le planteé a la comisión, y lamentablemente la comisión no acogió, es que se cree una comisión para auditar toda la compra de armamento militar estos 10 años. El tema aquí es fundamental, mi querido Lenin. La cantidad de dinero que el Ecuador ha gastado indebidamente estos años tiene que ser objeto de auditoría.
auditoría de la Contraloría, que es el órgano competente, pero no tenemos Contraloría. El Contralor, lamentablemente, él dice que emite informes, con indicios de responsabilidad penal y que después se quedan represados en la Fiscalía, pero el ejercicio de publicidad de los informes, que es el que debería hacer el Contralor para poder establecer al menos una sanción moral a quienes han infringido las normas en el manejo de los recursos públicos, se limita a la publicación del informe en la página web de la Contraloría, donde usted tiene que navegar y perderse en medio de un montón de páginas. Entonces, creo yo que cuando cambie la dinámica de la Contraloría o cuando tengamos un Contralor objetivo, la labor del Contralor será auditar, pero es importante también que la sociedad entera, con una comisión de altísimo nivel, pueda saber exactamente el grado de eficacia, de capacidad, de buen uso de los recursos que tuvo Fuerzas Armadas en estos 10 años, tomando en cuenta que fue este gobierno quien disolvió la Honorable Junta de Defensa Nacional y pasó toda la adquisición militar al Ministerio de Defensa y a las ramas, ha pedido las ramas correspondientes. Entonces, 1.700 millones de dólares, dice la comisión, que se han gastado, se han invertido en Fuerzas Armadas entre el 2007 y el 2014. La premisa es que haya transparencia, la sospecha que se pudo haber mal utilizado esos recursos. Pero es que los hechos hablan por sí solos, mi querido Lenín. Si usted compra 7 helicópteros que no sirven para nada, 4 de ellos se caen, 3 los tiene que dejar en tierra. Si usted no tiene aviones supersónicos en vuelo, si tiene que pedir chatarra de Chávez que después termina hecho un gallinero, si compra radares chinos que nunca funcionaron, si compra camiones chinos que finalmente se incendiaban solos, los hechos hablan por sí mismos. Buenas decisiones con mala suerte, dicen o dijeron por ahí. O gente que tuvo mucha suerte, mucha suerte, por hacernos tomar malas decisiones. Usted también propuso, doctor Aguilar, que se investigue a la empresa Sumil, que es la representante en Ecuador de HAL, la proveedora de los helicópteros de la India. ¿Cuál es allí la sospecha? A ver, pero es una compañía que en este momento es un papel. Es decir, ¿cómo puede ser posible que el Ecuador haya usado como intermediario para comprar helicópteros a una compañía que tuvo que establecerse en el país, ser comprada por quienes querían hacer las negociaciones con los helicópteros DRUF y que no tenga un capital propio, por lo menos equivalente al monto de la venta que iba a hacer? Entonces, si usted pregunta ahora qué es Sumil, Sumil no existe. Sus accionistas ya, uno de ellos falleció, y no sé si su representante legal en este momento está en condiciones siquiera de tener una oficina propia. No sé. Entonces, lo que había que decir en el informe también es, a ver, qué tan seria era la compañía ecuatoriana que terminó intermediando entre los hindúes y nosotros para la compra de los helicópteros. Bueno, Sumil tiene enjuiciado al Estado ecuatoriano por 11 millones de dólares, por haber terminado anticipadamente el contrato, ¿no? Sí, a ver, ese es un juicio civil, ellos tienen derecho a enjuiciar y el Estado ecuatoriano tenía la obligación, ante las evidencias, de declarar terminadas unilateralmente las garantías de buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato. Eso deberán resolverlo los jueces, pero para demandar usted necesita un nombramiento inscrito y que la compañía esté viva. No necesita capital, pero para haberles vendido sí necesitábamos cerciorarnos de que esa compañía fuera de verdad y no solamente un nombramiento, un gerente y un tipo con capacidad de mandarnos si finalmente no le pagamos. Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Una pausa y cuando regresemos estará Lady